Bueno, son las 6 de la tarde con 43 minutos. Están en sintonía de Unión Radio, de Polo a Polo, Andrina Neshbet y un servidor. Y vamos a hablar de un tema muy delicado. Y es que antes de ayer, en el Sí. partido de la Copa Libertadores de América, un venezolano, Miguel Navarro, nacido en Cabimas, un jugador que milita en un equipo argentino, le ha ido bastante bien, ha trabajado mucho, lateral. Un chico muy humilde, muy trabajador y Sí. que con mucho esfuerzo ha conseguido salir del país como jugador profesional de fútbol, algo que no es fácil, sobre todo porque en Venezuela no tenemos tanto arraigo futbolístico como el resto de los otros equipos y de los otros países en nuestro continente. Así que siempre que un venezolano salga de Venezuela para jugar al fútbol, tiene todavía muchísimo mayor valor. Y el mejor ejemplo es de Miguelito Navarro. Bueno, estaba disputando un partido frente a un equipo grande como es el Sao Paulo, y en el otro equipo estaba un jugador, Damián, que es paraguayo, y en uno de los trances del encuentro, bueno, insultó a este jugador venezolano diciéndole, bueno, lo voy a decir porque hay que decirlo, Tal cual, así. venezolano muerto de hambre. Uf. Y obviamente el chico se quebró, se partió, no pudo más, comenzó a llorar, se paró el partido, le dijo al árbitro lo que había ocurrido. El partido estuvo, bueno, parado durante varios minutos. Él quería retirarse del terreno de juego por la sensación desagradable que había vivido en el momento, por el insulto del jugador. Y les voy a decir una cosa, regularmente en los partidos de fútbol, no, regularmente no, en todos los partidos de fútbol, incluso por muy amateur que puedan ser, siempre hay insultos para poder provocar o Sí. utilizarlo, bueno, en contra de tu adversario. Y siempre pasa. Y lo que a mí me sorprende del caso es que este jugador ya ha vivido casos similares, pero que se haya quebrado a Andreina, Sí. eso demuestra de que realmente le llegó muy adentro Le a tocó Miguel mucho, Navarro, como nos puede pasar a muchos. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente estamos viviendo circunstancias y situaciones muy difíciles, todos los venezolanos, no a lo mejor directamente él, porque él es un jugador de un equipo profesional en Argentina, que a lo mejor no puede tener los mismos problemas económicos que otras personas, pero como él luego lo emitió en sus redes sociales y lo dijo en sus redes sociales, Sí. sabemos que tiene familiares muy cercanos, como todos nosotros, que lo están pasando muy mal. ¿Y No que él viene de solamente en ahí? Venezuela, sino fuera, entonces, si no fuera de Venezuela. Entonces, obviamente, yo creo que ahí viene lo grave de todo eso. Para eso, hoy nos acompaña Jonathan Maynard, tal cual así se pronuncia. Maynard. Ah, Maynard. yo estaba haciendo tiempo, pero yo pensé que Que él perdona. tiene rato que llegó, está aquí Yo esperando pensaba esta que lo teníamos presentación. en línea, ¿no? No, Pues, está acá con nosotros. No me hubiera extendido tanto, perdón, entonces. No, pero tenías que darnos el contexto porque capaz mucha gente no se ha enterado, aunque de verdad, cuando a los venezolanos le hacen algo en el exterior, cuando le pasa algo a algún venezolano, mira, nosotros nos enteramos de inmediato y obviamente, nos solidarizamos con esta sensación. Ya está Jonathan Maynard, él es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, y sí, vamos a hablar de este caso de la xenofobia en el deporte a propósito de lo que le pasó a nuestro venezolano Miguel Navarro. Bienvenido, Jonathan, un placer que estés con nosotros acá y comenzar por, hablar de situaciones como estas. ¿Cuánto más tenemos que pasar en cuanto a esto y cómo reaccionar? Porque tú dices, pero ¿por qué se puso a llorar? Siempre nos pasa, siempre nos critican, pero llega un momento donde te quiebras. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad, Vanessa y Alex a la distancia. Gran admirador de tu trabajo, Alex. Gracias. Primero, hay que decir que primero no solamente, según el comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol, no solamente es el caso de Miguel Navarro, sino la semana pasada también la señorita Johanny Contreras, jugadora de Deportes Iquique en la selección femenina, también fue víctima de racismo por el hecho de ser venezolana. Y eso no es un hecho aislado que nos pase a nosotros venezolanos. Para los conocedores del fútbol, el racismo siempre ha sido el pan de cada día
que las confederaciones, las justicias ordinales y todos los entornos han tratado de enfrentarse. Pero si hablamos sobre todo del escenario venezolano, podemos citar, por ejemplo, el caso de Emilio El Venado Rentería en el 2014, cuando fue jugador del San Marcos Arica y del Ñublense, cuando fue víctima de racismo por parte de la hinchada de Deportes Iquique y de los Higgins. Podemos también citar el caso de Isaura Viso y Yusmeri Micascaño, ambas jugadoras del Colo-Colo, donde tuvieron que sufrir entornos de racismo. También podemos citar el tuit que recientemente, con el contexto que se está presentando, el tuit de Eumar Saa sobre el caso que pasó el equipo de sable femenino venezolano en el Centroamericano y el Caribe de Barranquilla 2018, donde un dirigente dominicano le expresó las mismas palabras que les dijo el jugador paraguayo, diciéndole que vayan a comer muertas de hambre. O sea, ya es una situación constante. Y bueno, para nadie es un secreto lo que se vivió en el Venezuela-Perú, en Lima, claro, donde fue una situación de hostigamiento. Ahora, ¿por qué se genera esto? Literalmente en el deporte, tanto las selecciones como los equipos son identidades. Son la construcción o de un territorio, o de una raza, o de una etnia, que al final se manifiestan en un club o en una selección como tal. Entonces, a partir de allí, quien piense simplemente que el fútbol solamente son 22 personas pateando un balón, literalmente están viendo una visión muy simplista del juego, porque se representan identidades. En un partido se puede jugar la identidad y la dignidad de una raza, de un credo, de una identidad sobre otra. Y a partir de allí, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo aprovechando la pertinente intervención que hizo Alex Candal, en la medida que una sociedad sea más hermética, más impermeable, los casos de discriminación, no solamente hacia los extranjeros, hacia los negros, hacia las mujeres, se van a ver en mayor medida porque ellos tienen un estándar determinado de cómo tiene que ser el entorno, y al final cómo llega el fútbol a Latinoamérica y a otros entornos. Primero, dentro de un entorno de fútbol de colonias y dentro de un entorno de fútbol de clubes de caballeros. Por ende, hay clubes que todavía mantienen esos códigos versus otros clubes que han nacido, como lo dijeran en el argot argentino, del potrero, del pueblo, del barrio. Y de ahí donde se nacen directamente los grandes clásicos de fútbol que se pueden generar. Un ejemplo de eso puede ser en Brasil, y por favor, Alex, corrígeme, que es el caso el caso del Corinthians contra el Flamengo, que vienen a representar, por ejemplo, el Flamengo, que siempre fue representante de su contexto de la dictadura, en los años 70, versus el Corinthians de Sócrates, de la democracia corintiana, cuando a través del juego de fútbol ellos mostraban que la gente quería votar. Pero eso no es una forma de justificar lo que está pasando. Para nada. Es para que podamos entender el contexto sin justificar los actos de racismo o de xenofobia que puedan estar viviendo no solo los venezolanos, sino cualquier persona en un campo de juego. Exactamente. Y lo que intenta ilustrar este contexto son ¿cuáles son los 3 casos de discriminación que suceden o de xenofobia que sucede? Ya Alex ilustró uno, que es el instrumental, la discriminación instrumental, que es como provocación y desconcentración. La segunda, que es la impulsiva, que es cuando viene de una frustración o de un acto de emocionalidad para tratar de sobrecargarlo. Y el tercero, que es la institucional, como práctica organizacional, cuando un equipo o una selección ejerce acciones en contra de una situación. Ahora, desde las confederaciones, desde la misma FIFA y desde los mismos seleccionados, están haciendo esfuerzos importantes para ir en contra de esta situación. ¿Por qué? Primero, la estigmatización del jugador. Porque cuando se meten con un jugador, eso no solamente acarrea daños en su salud mental, sino también acarrea daños en su entorno y en su contexto. Segundo, lo que es la impunidad ante ese hecho. Y tercero, que a nivel social hay un entorno que, al generarse ese tipo de daños, abre la puerta para que escalen otros eventos de violencia y haga una bola de nieve para que se descontrole la situación. Y entonces aquí se abre lo que sería un argumento pragmático y un argumento virtuoso. El argumento virtuoso es cómo tú previenes la violencia para evitar que
un deporte que debe converger para toda la gente y debe ser un espacio de coexistencia social, y de diversión y de entretenimiento. ¿no? Entretenimiento y de cohesión, se vuelve un campo de batalla donde la anarquía y el daño está a la orden del día. Y un entorno pragmático es lo que son como las confederaciones, Conmebol, UEFA, FIFA, pueden controlar este fenómeno, porque fuera de la cancha es un delito. Al ser un delito, la pregunta es, ¿cómo yo puedo controlar para evitar que la justicia ordinaria pueda meterse en los campos de fútbol? Y hay que entender que también las confederaciones y las federaciones han sido muy celosas en que elementos externos no se adentren ni en la cancha de fútbol, tanto a nivel deportivo como a nivel administrativo. Entonces, el reto de estas federaciones es cómo tratar de ejercer acciones ejemplarizantes. Erradicar esto, claro. Para que no solamente erradicarlo, sino generar nuevos elementos para tratar no solamente de desterrarlo, sino de controlarlo de una manera precisa. Mira, Jonathan, ya veo que controlas mucho todo esto, por lo cual no quiero desaprovecharte. Es más, quiero aprovecharte, y no solamente desde el punto de vista del deporte, porque estamos viviendo a nivel internacional, a nivel mundial, los venezolanos, muchísimos de estos casos. Sí, señor. Probablemente lo que está ocurriendo con el tema del deporte pueda ser una forma de demostración de que lo estamos viviendo, ¿no? Y nos duele mucho, primero de entrada, y la gente lo sabe, que nos duele mucho, sea lo que pase, nos está doliendo mucho, y nos está sorprendiendo, Jonathan, a muchos nos está sorprendiendo que nos ocurra este tipo de cosas. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué hay tanto odio en los últimos años en contra del venezolano? Porque ¿a dónde va el venezolano? Si realmente sabemos que a lo mejor no nos podemos adaptar a las circunstancias y a la idiosincrasia de los países en los que los venezolanos están emigrando, pero ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué estamos recibiendo tantos palos, que yo creo que es la palabra, de los venezolanos en el extranjero? Bueno, es una pregunta muy densa porque es multifactorial. Porque, en primer lugar, existe un relato de la migración venezolana previo a los acontecimientos históricos que vivimos en el país y después viene la migración posterior al mismo. No hay que dudar que primero son elementos aislados. Lo que pasa es que dentro de cada país hay elementos muy conservadores, primero, no solamente ante el venezolano, sino también ante otras nacionalidades que pretenden estigmatizarlas o por los típicos argumentos en todo contexto, porque le estamos quitando empleo a los locales, porque venimos a perturbar su cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta porque las mujeres son más bellas, pasa. Mira, y sobre ese argumento hay que decir algo muy particular, porque cuando se habla de la belleza de la mujer venezolana, hasta es un efecto de doble filo, porque la han utilizado para cosificarla, claro, y para utilizarla hasta para temas como trata de blancas. Sí, prostitución, y literalmente, y lo más lamentable en este caso es que algo que se había exhibido como un atributo, claro, actualmente se está viendo como un arma de doble filo, como una mercancía, y están exhibiendo que la mujer venezolana, por sus capacidades, por su intelecto, por aquello que puede dar, se está viendo cosificada a nivel internacional como un objeto, y eso es algo que también forma parte del relato negativo de esta migración. Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Primero, bueno, porque también para nadie es un secreto lo que han generado la expansión de la agenda negativa de lo que han sido bandas delincuenciales a nivel nacional. Es una realidad. Pero hay que ser muy puntual en este sentido, que han sido elementos puntuales y que ha servido de grupos conservadores dentro de las naciones para estigmatizar y para generalizar a todo el entorno venezolano, por ejemplo, en casos como Chile, en casos como Perú, como Colombia, y que eso le ha hecho un gran daño. Aunque las mismas estadísticas, por ejemplo, en el año hoy estamos en el 2024, en el año 2021, 2022, salió un informe del BBVA realizado en el mismo Perú, donde
donde el migrante en Perú le está aportando un incremento de más del 18% al Producto Interno Bruto. Pero esas no son las noticias que salen a la luz, porque no tienen gran relevancia como que sí, un delincuente venezolano, porque parece que es que necesitan que la noticia tenga la nacionalidad. No es que un individuo que es un delincuente, sea de Venezuela, sea de Perú, sea de Estados Unidos o México, es un delincuente. El delincuente es delincuente, no importa su nacionalidad. Exactamente. Ese es el tema. Y ojo, hay diversos grupos también dentro de esos países que han reenfatizado eso, y creo que también es una tarea pendiente, que también han existido esfuerzos, sobre todo de que la diáspora venezolana pueda cohesionarse más y mejor, porque han sido diversas generaciones de migraciones venezolanas que se han repartido en todo el mundo, que han pasado desde el humilde obrero, desde el humilde trabajador, hasta personas que tienen cuarto y tercer nivel de estudio y que han aportado desde humildes oficios hasta grandes entornos. Entonces, allí también la tarea pendiente es tratar de cómo construir una diáspora venezolana mucho más integrada, mucho más cohesionada, no solamente a nivel de defender, sino también de proteger al venezolano migrante, que no se fue porque le provocó irse, sino se fue porque tenía que llevar pan a su familia que todavía se mantiene acá, o también obtener un futuro. Y a partir de esa construcción se va dando. Y sobre todo en el caso del fútbol, que de hecho las declaraciones que hizo Alexander González dentro de sus redes, cuando dice: nosotros somos personas que estamos pateando un balón, no somos personas que estamos perturbando la paz de un país. Al final todos somos la misma gente. Y las manifestaciones que han dado, que eso a nivel perceptivo, y ojalá la selección pueda sentir eso, ya que ahorita estamos en puestos de repechaje, pueda ser el impulso, y sobre todo es porque es un elemento importante aquí que hay que verlo a forma reactiva. Cómo estas acciones de xenofobia, y eso se vio en el juego Venezuela-Perú aquí en Maturín, sirvió para cohesionar, meter presión y posicionamiento para afianzar un gentilicio y empalmar al que está fuera con el que está dentro, porque al final el gentilicio es uno solo. Sí, nosotros lo que tenemos es que dar el ejemplo. Gracias, Jonathan, porque bueno, se nos acabó el tiempo. Jonathan Maynard, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, hablando de este tema de la xenofobia a propósito de lo que le pasó al futbolista venezolano Miguel Navarro, y por supuesto también de lo que sucede con los migrantes venezolanos que están regados por el mundo y que sufren de, bueno, discriminación, de xenofobia y de racismo. 7 en punto, vamos al corte y ya venimos con más. Prepárate para una tarde impar, que